Estamos en semanas cruciales para los posibles avances de las reformas emblemáticas del gobierno. Vamos a estar conversando de la disposición que hay desde la oposición, cuáles son los puntos que eventualmente habría que ceder o eventualmente esperar que el gobierno haga lo suyo. Vamos a conversar de esto junto al senador de Bópoli, Luciano Cruzcoque. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días, bienvenido. Muy bien, Bárbara, gusto saludarte. En este día de los inocentes, además, así que las respuestas Ah, están todas protegidas por el Día de los Inocentes. se puede utilizar como un recurso, pues era broma, Sí. cualquier cosa. Senador, usted dijo que el proyecto de la ministra Jara es maximalista y que en esas condiciones era imposible aprobarlo. ¿Sigue Sí. pensando lo mismo? Porque no ha habido algún cambio en estos días, al menos. No, no, la verdad es que, claro, la ministra Jara, a diferencia del subsecretario que leí que hizo declaraciones hoy día en el sentido de que ellos están dispuestos a modificar el proyecto, em, desde el principio ha presentado un proyecto en donde un 2% exclusivamente va a las cuentas individuales de los cotizantes. Y lo que el gobierno no logra entender, primero, es que estas son platas del trabajo de las personas. Le pertenecen a las personas, no le pertenecen al gobierno. No es que el gobierno esté tratando acá con alguna suerte de impuesto. Y si lo es, se debe tratar en otra reforma, que es una reforma de tributo, una reforma tributaria. Entonces, cuando tú tienes una reforma donde un punto va a un proyecto de sala cuna para Chile, que es construir una cantidad de sala cunas enorme, siendo que ya existe otro proyecto que ingresó el gobierno del presidente Piñera, que se encuentra en la Comisión de Educación, que financiaba aquello con parte del seguro de cesantía, que precisamente lo hacía más viable, más barato, y no se metía con las pensiones. Cuando se ha dicho que hay que aumentar en un 6% la cotización, los últimos estudios señalan que incluso con las rentabilidades actuales, ¿verdad? Que ya no son las que eran hace 10 años ni hace 15 años, incluso aumentando esa cantidad de puntos, nosotros debiéramos ir a 18 o 20 puntos para tener tasas de reemplazo razonable. Pero si tú a eso, en vez de agregarle los 6 puntos de cotización a tu cuenta individual para que renten en el mejor escenario un 5% más UF al año, que es lo que hacen rentar hoy día a las administradoras de fondos de pensiones, le sacas 4 puntos y ese 4 puntos lo destinas además a un fondo que no sabes cómo se va a administrar, que lo va a administrar además el Estado, que va a estar de manos al gobierno de turno y que equivale a 100 o 150 mil millones de dólares, la verdad, y esto ya ha pasado en distintos países, pasó en Argentina, ¿verdad? Donde se echó mano precisamente a los fondos de pensiones de los trabajadores para necesidades que tenía el gobierno de turno, la verdad que tú no tienes cómo apoyar eso, siendo que la gente lo que te está diciendo hoy día, en una proporción de 6 es a 10, te está diciendo, mire, yo quiero que esos recursos vengan a mi cuenta individual. Y además, el proyecto desconoce absolutamente el hecho de que acá hubo un avance enorme con la creación de la pensión garantizada universal. Es decir, todas aquellas personas, ¿verdad?, que están en el 90% más vulnerable de la población, excluyendo al 10% más rico, tienen hoy día un aumento en su PGU proporcional a 206.000 pesos, que es una base que antes no existía. Antes era la pensión autofinanciada o parte del pilar solidario, que la verdad que alcanzaba para bien poco. Entonces, no ha sabido explicar bien el gobierno este proyecto. La ministra Jara insiste en que hay que llevar esto a un fondo común que no se sabe cómo va a administrar, no se sabe cuánto va a rentar, no se sabe en qué fondo va a invertir y no ha dado la razón de por qué esos fondos podrían estar mejor invertidos que lo que hacen las aseguradoras o las AFP hoy día en manos del gobierno que en manos de privados, por ejemplo. Entonces, y el efecto en las pensiones, en las tasas de reemplazo, en la formalidad, ¿verdad? Cuando tú estás aumentando 6 puntos, te tienes que dedicar una buena parte de esos puntos a tratar de que sea trabajo formal y de que exista un mercado de trabajo activo. Este año entra además a regir el proyecto de 40 horas, proporcionalmente en 5 años, una hora se va a ir rebajando de 45 a 40 horas. Entonces, estamos con un mercado laboral en condiciones muy adversas, muy difíciles de la economía. Todo el mundo, todos los analistas económicos señalan que eso es así. Y hoy día tenemos un proyecto que la verdad que levanta muchas más interrogantes que certezas. Y hoy día creo que en materia de pensiones, sobre todo, el país requiere certezas. Por ende, claro, es un proyecto maximalista y la verdad que en estas condiciones se hace muy difícil aprobarlo. Así que yo valoro enormemente la declaración del subsecretario porque creo que está más abierto y más pragmático a un diálogo que la verdad se haga un poco de las necesidades y hoy día y aquello que está diciendo la ciudadanía.
se ha generado mucho debate respecto a si desde la oposición están disponibles para llegar a un acuerdo, o incluso a Renovación Nacional lo han acusado casi que de estar ya listo, firmado, siendo que han tratado de explicar que eso no es así. ¿Cómo ve usted las relaciones y la posición que va a tomar Chile Vamos respecto a este proyecto? Que no hay dos posiciones, Bárbara. Acá no, la idea de que vas a llegar a un acuerdo porque resulta que el vecino se metió 100 metros con la reja a tu casa y te dice, mira, entonces encontrémonos en los 50 metros, igual te están usurpando una parte de tus cotizaciones. Si la solidaridad debe hacerse, estamos conscientes, la PGU es solidaridad y cuesta una buena cantidad del presupuesto nacional, es los países en general. Sobre todo los países que tienen sistema de reparto, que es lo que quiere crear hoy día este proyecto, un sistema de reparto en Chile, son países que están endeudados en muchas veces su PIB, es cosa de ver el caso de Grecia, es cosa de ver el caso de España. Y de hecho, hay cerca de 50 países en los últimos 15 años que han ido migrando precisamente del reparto al ahorro individual porque es una carga enorme para los países. Y la PGU es eso, ¿verdad? La PGU finalmente es con cargo de impuestos generales y hay solidaridad con impuestos generales. Y hoy día tenemos una PGU de 206.000 pesos que está cerca de la línea de pobreza, que es donde yo creo que debiésemos anclar la PGU y tratar de ver en mujeres, particularmente en clase media, ¿verdad? Ahí tratar de hacer un aporte más directo, pero los países también tienen que tener cierta responsabilidad respecto de sus finanzas públicas, primero, y segundo, no capturar por la vía de una mal entendida solidaridad aquellas palabras que son, aquellos recursos que son propiedad de los propios trabajadores. Entonces, hagamos solidaridad, evidentemente, pero veamos de qué forma se puede financiar por la vía de impuestos generales. Entonces, acá se dice, mire, es que hay una mala reforma, entonces vamos a dejar una reforma más o menos. El otro día escuché incluso a Tironi que decía, mire, que no sea una reforma pésima, pero que sea mala para todos. Perdón, yo quiero buenas reformas, no malas reformas. Y acá, a diferencia de en bastantes otros temas en la sociedad está señalando un camino. Uno mira las encuestas, ¿verdad? Y dice, mire, acá las personas están diciendo mayoritariamente que quieren que esos recursos vayan a sus cuentas individuales, que son fruto de su trabajo, que son sus cotizaciones, que hoy día con 10% no alcanza y con 16% también va a ser poco a la cuenta individual, con rentabilidades razonables, 5% más UF, ¿verdad? Ahora, En los últimos 20 años. Entonces, a mí me dicen, nos vamos a encontrar a medio camino, un poco más allá del precipicio. No, no me parece una buena alternativa. Y hemos planteado la voluntad, lo hicimos, Bárbara, yo fui presidente el año pasado de la Comisión de Trabajo, el Senado discutimos mucho y aprobamos, por ejemplo, 40 horas, que era un proyecto muy sentido para el gobierno. Y nosotros queríamos que tuviera flexibilidad precisamente para que no afectara el mercado del trabajo, para que no produjera cesantía, ni todas las externalidades negativas que puede tener ir disminuyendo la jornada laboral. Y logramos llegar a un acuerdo. Logramos llegar a un acuerdo también en sueldo mínimo. Pero en este caso en particular, me parece que, como lo dijo en un programa suyo, en otro medio, Bárbara, Francisco Vidal, cuando todavía no estaba capturado su compromiso de Televisión Nacional, acá la solidaridad, la PGU, se financia con impuestos generales y los 6 puntos de cotización van a las cuentas individuales. Y hagámoslo progresivamente, ¿verdad? Y eso yo creo que se puede hacer. Ahora, si usted me pregunta, yo creo que el gobierno no tiene voluntad de Eso hacer le quería eso. preguntar, porque la alcaldesa Matei ha dicho que la ministra Jara está toreando a la oposición, que después del plebiscito presentó un proyecto que es más inaceptable todavía. ¿Usted coincide con la alcaldesa que eso está haciendo la ministra de alguna manera? Yo creo que un poquito se marearon con el triunfo y dijeron, mira, ahora vamos con todo, un triunfo que bueno, ya lo podemos analizar políticamente, pero que sin duda que si lo es un triunfo pírrico para el gobierno, es un triunfo que implica la aceptación de una constitución que ellos nunca quisieron en algún momento, pero que sin duda parece ser hoy día el estándar político en el cual por doble negativo nos vamos a tener que sumar tanto la izquierda y por la derecha y se acaba la discusión constitucional, pero distinto es pensar que por ello, nosotros vamos a tener que aceptar de alguna forma más los proyectos, y acá particularmente en el proyecto de pensiones, menos en reforma tributaria, ¿verdad? Cuando el gobierno te plantea crear un sistema de reparto con un fondo de 100 a 150 millones de dólares administrados por el gobierno, que ya sabemos que administra mal en general el Estado. Imagínese sus cotizaciones, señor cotizante, ¿verdad? En manos del IPS. ¿Ah? O en manos de instituciones hoy día como el registro civil o como el COMPIN, que funcionan a medio morir saltando, ¿verdad?
Eso lamentablemente no va a pasar. Entonces, y le quiero recordar que la creación precisamente de la PGU se debió a que no hubo acuerdo anterior en esta materia. Entonces, cuando tú lo que quieres es refundar un sistema, crear un sistema de reparto, eliminar la AFP, no modificarlas, no arreglarlas, no mejorarlas, ¿verdad? Sino que es la política de este gobierno parece ser refundar cosas. Y resulta que la refundación no le funciona. Mire qué ejemplo más palmario tenemos de eso hoy día, por ejemplo, con el acuerdo entre SQM, ¿verdad? Y el gobierno, o Codelco, ¿verdad? Es un acuerdo pragmático donde el gobierno va a capturar esa renta y espero que eso también tranquilice un poco al ministro Marcel mismo respecto de la cantidad de ingresos que van a tener aliándose con una empresa estratégica chilena como es SQM, que por lo demás ha recibido un montón de críticas políticas, no voy a entrar siquiera en eso, pero parece bien para ojalá esta promoción enorme que hace el gobierno de un acuerdo con Ponce Luru y con SQM, pero es valioso para el país. Y ahí van a haber recursos y con esos recursos se puede financiar solidaridad por la vía de impuestos generales, ¿verdad? Y ahí yo creo que primó el pragmatismo, pero este gobierno, la verdad que como tiene estas ideas en el sistema de salud, en educación, en el sistema previsional, siempre quiere estar partiendo las cosas de cero. Los países no se construyen partiendo de cero, los países se construyen eh, edificando sobre la base de lo que han ido haciendo también otros chilenos antes. Y eso yo creo que es la base de nuestra convivencia. Mirando la posibilidad de acercar posiciones, usted, por ejemplo, ¿apoyaría una propuesta que incluya 2 puntos para un seguro de longevidad? No, se ha planteado lo del seguro de longevidad y los expertos que nosotros al menos hemos consultado y hemos recibido señalan que no es eficiente con los recursos. Entonces, podría verse en la medida que nosotros dijéramos, mire, esto puede ser eficiente, pero básicamente yo creo que en esta materia se requiere discusión, pero entendiendo que esa plata es de los trabajadores. Y si hubiese un seguro de longevidad, lo han planteado, por ejemplo, lo ha planteado David Sandoval en algún momento, lo planteó en algún momento Matías Walker. Eh, Habría que estudiarlo, pero creo que con un porcentaje muy menor. Si es que el problema además que tenemos hoy día, Bárbara, es que ya con el aumento, que debe ser además progresivo, o sea, esto no va a ser 6% de un batacazo, porque la verdad que eso tiene efecto sobre el mercado del trabajo, no va a alcanzar. Los países que realmente hoy día están teniendo tasas de reemplazo a las tasas de interés que existen hoy día, ¿verdad? Pensando en una proyección hacia 30 años, están cotizando del orden del 20 o incluso del 25%. Entonces, eh, todo aquello que se toque y que no vaya a la cuenta del trabajador, hoy día en la práctica, y el gobierno no ha sido capaz de demostrar lo contrario, está rentando menos que lo que renta hoy puesto los aseguradores de fondos de pensión. Ahora, en esta, ¿cuál es la línea roja entonces? Porque el gobierno dice que son ustedes los que no se ven en nada, que están atrincherados los 6 puntos de la cuenta individual. ¿Dónde puede haber acercamiento? Si bien también se ha criticado en este proyecto del gobierno esta, entre comillas, reforma tributaria camuflada, dicen algunos encubierta, con este porcentaje que se va o iría a pagarse a la cuna, cosas que no tienen que ver directamente con las pensiones, bueno, y que Sí. no, ni siquiera esos 2 puntos que van directo a cuenta individual van por completo, porque hay una distribución también de parte de ellos. Al interior de ese 2% hay otra distribución. Entonces estamos aquí ante la creación de un fondo que va a manejar el gobierno con sus ahorros, con el ahorro de las personas que trabajan. Ese 2% además tiene una división donde se hace una suerte de justicia intrageneracional, que son conceptos muy difíciles de explicar para la ciudadanía, ¿verdad? O sea, no es solamente el 6%, sino que el interior, o sea, el 4%, sino que al interior se crea otra manera de distribución con su trabajo, con sus ahorros. ¿Qué es lo que va a crear eso? Va a crear primero informalidad. Segundo, crea un fondo administrado por el Estado que a mí me parece, o por el gobierno de turno, que a mí me parece lo más peligroso que hay. Siempre se dice, no, es que mire, esto lo va a manejar un comité externo, perdón. Eso, la verdad que en materia de pensiones, con un fondo de 200.000 millones de dólares, 150.000 millones de dólares, es tremendamente peligroso. Y hoy día tenemos nosotros la experiencia de la PGU, que ha sido rápida, ¿verdad? Que ha sido eficiente y que podemos irla mejorando progresivamente con impuestos generales. Y hay otro proyecto, y por eso que eso es parte de lo que yo he conversado con el ministro Elizalde, con alguna comprensión hasta el momento, y espero que eso vaya avanzando, es que agenda de seguridad, reforma tributaria, ¿m? Y reforma de pensiones tienen que ser
proyectos que estén dentro de un mismo paquete, precisamente porque, por ejemplo, efectivamente, si uno quiere aumentar por la vía de impuestos generales, va a tener que generar aumentos en la recaudación, ¿verdad? Los 5 puntos que plantea en la propuesta de pacto fiscal que le dice el gobierno. eh, el primer gobierno dice gastos importantes para necesidades de la población, necesidades prioritarias de la población. ¿Eh? Y el tercer punto dice crecimiento. Y el segundo dice modernización del Estado, ¿verdad? Y efectivamente, tenemos que gastar mejor los recursos que tenemos, ¿verdad? Tenemos hoy día un presupuesto expansivo. El gobierno ha sacado plata de las empresas públicas, ¿verdad? Desfinanciándolas, ¿verdad? Y por esa vía también se ha permitido financiar algunos proyectos, pero nosotros tenemos que ser conscientes del estado en el que se encuentra la economía general del país. Este país no crece desde el año 2014. La comisión de Marfan acaba de señalar que el deterioro que causó la reforma tributaria del ministro Arenas, Bachelet 2, ¿verdad? Equivale a 8 puntos del PIB. Es decir, nosotros tenemos que hacer una reforma tributaria, pero en el sentido contrario de lo que hizo Arena. ¿Ah? El ministro ha planteado, mire, nosotros vamos a bajar el impuesto corporativo. Nosotros tenemos impuesto corporativo del 27%. 27%. Irlanda, que es uno de los países del mundo que más crece, y que teníamos una situación similar para 15 años con Irlanda, tiene un impuesto corporativo del 12%. ¿Por qué no miramos a los países del sudeste asiático que tenían situaciones similares a las chilenas y tratamos de imitarlo? Y el ministro dice, mire, sí, podríamos bajarlo del 27 al 25%. El promedio de la OCDE es 23,5. O sea, tenemos impuestos altos, primero. Segundo, la economía no está creciendo. ¿Cómo ponemos la economía en marcha? ¿Cómo modernizamos el Estado? ¿Qué hacemos con la cantidad de empleados públicos que ha sido el único empleo que ha crecido? Todo el otro empleo y el empleo formal, ¿para qué decimos nada? Ha ido decreciendo, ¿verdad? Y por eso que yo celebro este acuerdo pragmático del gobierno con SQM. A mí me parece que eh, es decir, mire, cómo nosotros capturamos renta o impuestos de un mineral en el cual tenemos ventajas competitivas enormes y nos dejamos de pensar en que la empresa nacional del litio, en esperar enormemente en ese sentido. Creo que Máximo Pacheco es una persona con más experiencia y que ha sido más pragmático en decir, oiga, ¿sabe cuánto le reportó el litio al Estado chileno el año pasado? 5.000 millones. Y el cobre, mire, como 4.000 y tanto. Resulta que tenemos que poner el ojo en el litio y con eso vamos a tener recursos. Los países que no crecen, Bárbara, finalmente no tienen cómo salvar las urgencias sociales que tienen, pero hay que poner las prioridades primero. Y otro elemento que yo creo que es bien importante considerar a la hora de la reforma de pensiones. Cuando uno miraba las encuestas al año 2019-20, ¿verdad? Respecto de cuáles eran los temas prioritarios de la ciudadanía, el gobierno insiste mucho en eso en su pacto fiscal, la prioridad número uno eran las pensiones, ¿verdad? Y el avance que produjo la PGU, que hoy día permite tasas de reemplazo de cerca del 65%, incluso por sobre los países de la OCDE. No quiero decir que con eso las personas viven fantástico, pero que el aporte de 206.000 pesos al 90% más vulnerable del país ha sido un cambio, pero absolutamente eh, enorme en materia de pensiones. ¿Y podemos seguir avanzando? Sí, por la vía de impuestos generales, pero hay que poner primero el país en marcha. Y yo creo por eso que esas tres reformas, seguridad, pensiones, reforma tributaria, deben conversarse en conjunto, porque ahí podemos ir logrando acuerdos más generales y permitir que el país vaya avanzando y pensarlo en 5 o 10 años plazo. Pero acá parece que el gobierno quiere hacer caja rápido, ¿verdad? Financiar sus programas, irse y luego que los próximos gobiernos tampoco puedan hacer. Eso nosotros no podemos permitirlo. Tenemos que llegar a un acuerdo más integral. No, una última cosa, ya no nos queda tiempo, pero es muy importante. En materia de seguridad, después de esta Sí. Navidad bastante violenta con muchos asesinatos, la ministra vocera diciendo que tenemos que ser capaces de ponerle el límite a esto, ¿cómo lo ven? ¿Tiene optimismo de que podemos ir mejorando las cosas Primero, ya? primero valorar que con todo, la ministra Toá ha buscado sacar una agenda de seguridad. Yo creo que hay que valorar las cosas que son justas cuando son justas. El acuerdo con SQM es un buen acuerdo del gobierno y para el país, para el largo plazo. En la agenda de seguridad creo que han habido avances, pero el problema es que tenemos un problema de seguridad bastante más agravado que lo que el gobierno ve. A mí me sorprende mucho que la vocera Camila Vallejo tome la bandera de la seguridad cuando la verdad que el trabajo en la práctica, y yo lo veo en el Congreso, con la agenda de seguridad lo está haciendo la ministra
la ministra Toá. Entonces, el problema es que cuando se instala la disputa presidencial al interior del gobierno, finalmente los que pagan el pato son los ciudadanos porque las políticas públicas, ¿ah? Sufren estos encuentros y desencuentros entre personajes políticos. Yo espero que esto vaya avanzando y espero que de los 31 proyectos, que todavía faltan 10 por sacar adelante, ¿verdad? Nosotros podamos finalmente concretar ahora en enero eh, aquellos proyectos que faltan. Creo que Juan Antonio Coloma ha hecho un gran trabajo, Felipe Cárcel en la Comisión de Seguridad y nosotros en el Senado apoyando estos proyectos, pero el problema es que el gobierno tiene contradicciones vitales en esto, ¿verdad? Ayer nos enteramos que una persona que asaltó un supermercado está recibiendo 500.000 pesos de pensión, de gracia, otorgada por el gobierno. Ahora trasladaron al señor Castillo a una cárcel de seguridad en La Serena porque no solamente es un peligro para la sociedad, sino que es un peligro para el propio interno. Y esa persona fue indultada por el presidente de la República. Entonces, mientras el gobierno, ¿ah? Cese, no tenga una posición clara respecto de qué quiere hacer en seguridad y de las señales apropiadas a la población, vamos a seguir con problemas de seguridad. Muchísimas gracias, senador, por conversar con nosotros. Que tenga un muy buen día. Gracias a ti, Bárbara. Igual, los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.